Aleluya. Gloria a Dios. Cristo, aleluya. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, la paz y la gracia de Dios sea en vuestros corazones. Estamos contentos de estar en este santo lugar, dándole la gloria al Señor. Nos da mucho gusto estar en este bendito lugar y contemplar a todos ustedes nuevamente, hermanos, a los siervos de Dios, a nuestro amado hermano Ramiro Vaca, obispo de esta zona. Es una fiesta, como ya lo han dicho, donde nos gozamos y nos alegramos en el amor del Señor Jesucristo. Pues le agradezco a Dios, hermanos, que nos ha traído con bien, y a los siervos de Dios porque me permiten hablar este mensaje a cada uno de vuestros corazones, y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Para esto los invito a abrir la palabra de Dios, y quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15, que es el texto, hermanos, que se nos ha encomendado en esta tarde. El Evangelio de San Juan, capítulo 13. Quiero leer, hermanos, desde el versículo 12 solamente al 15, y dice así: para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Así que, después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tomen sus lugares, siéntense unos breves momentos, hermanos. Vamos a hablar un mensaje titulado Sigamos su ejemplo. Cuando hablamos del ejemplo de Jesús, porque es el ejemplo que se nos está encomendando seguir, nuestras acciones, nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras oraciones a Dios, toda nuestra vida como cristianos, lo que hay que guardar en el corazón, lo que no hay que guardar en el corazón, nuestra mentalidad, la manera de pensar, todo, hermanos. Cuando hablamos acerca del ejemplo de Jesús, empezamos a buscar alguna demostración y la encontramos. Si usted quiere ver cómo se debe de pensar, el apóstol Pablo dijo: ¿quién conoció la mente de Jesús o del Señor? ¿Quién la instruyó? Dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted quiere encontrar un ejemplo, una demostración de una vida de santidad, el apóstol Pedro dijo: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si usted quiere encontrar una vida de honestidad, una demostración de honestidad, la tiene también en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también dijo: el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Si usted quiere encontrar un ejemplo de cómo perdonar, el apóstol Pablo también escribe: sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tiene queja de su hermano, de la manera que Cristo os perdonó, también ustedes perdónense los unos a los otros. Si usted quiere encontrar un ejemplo, una demostración de amor, usted la encuentra en Cristo Jesús. En este mismo
capítulo, el versículo 1 dice que Él los amó hasta el fin. El apóstol Pablo dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. ¿Quieres encontrar algún ejemplo de fidelidad y verdad? El Apocalipsis dice que Jesús es fiel y verdadero. ¿Quieres encontrar un ejemplo de obediencia? San Pablo dice que Él fue obediente hasta la muerte. ¿Quieres encontrar un ejemplo de limpieza y de inocencia? El apóstol Pablo nos presenta un pontífice santo, limpio e inocente. Ese es Jesús, aleluya. Así que si quieres encontrar, hermanos, cualquier demostración en tu vida cristiana, no sabes cómo hacer algo, puedes encontrarlo en la bendita palabra de Dios. Ahí está el Señor Jesús, que se puso en todo por ejemplo. En los evangelios encontramos el ejemplo de la vida de Jesús. En las cartas apostólicas encuentras a Jesús predicado teológicamente. En la revelación de San Juan encuentras a Cristo predicado escatológicamente, y en todo el Antiguo Testamento encuentras a Cristo predicado proféticamente. Por eso Él dijo: escudriña, no hay algo que no sepas, escudriña las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor Jesucristo. También te dejo un ejemplo cómo enfrentar a Satanás. Satanás, cuando pensaba que Jesús tenía alguna debilidad, fue y se la mostró, y el Señor dijo: miren, obsérvenme cómo se enfrenta a Satanás, y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo Dios merece la honra, así es que vete de aquí. Bendito sea el Señor. Cristo no enseñó solo con palabras, Cristo enseñó con verdades y hechos. Él no solamente les dijo en esa escritura de San Lucas 18 que era necesario orar siempre, ya escuchamos, orar siempre y no desmayar. Cuando le trajeron un endemoniado, dijo: tus discípulos no pudieron, Señor. Señor, ¿por qué no pudimos sacarlo? Es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y Él pasaba noches orando, se levantaba muy temprano orando. Él, hermanos, daba, hermanos, la teoría, pero también la práctica. Les ponía todo por ejemplo. Cristo nos dio todos los detalles. Cristo explicó todas sus enseñanzas y en cada una se puso de pie, dando, hermanos, una demostración. Cristo no dejó dudas, sanó a los que debía sanar, exhortó a los que debía exhortar, consoló a los que debía consolar, amó el mundo y nos dio un ejemplo de amor y de perfección. Nos enseñó cómo ser maridos. Bueno, ahí sí creo que el Señor no pudo, ¿sí? Él tiene su esposa. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que ama a tu mujer. No la regañes, no la maltrates, no la ignores, no le pegues, no le grites. Ámala como Cristo ama a su iglesia. Bendito sea el Señor Jesús. Quisiéramos hablar más de esto, hermanos, pero quiero que veamos un poco lo que está en vista en este versículo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta plática, hermanos, se dio en el gran cenáculo, en el upper room,
Bendito sea el Señor. Aleluya. Había una necesidad. Los discípulos y Jesús habían, hermanos, caminado cierta distancia. En aquellas tierras, hermanos, los caminos eran ya sea o polvosos o lodosos. Y solamente vestían unas sandalias en sus pies los que caminaban. Cuando llegaban de cierta parte, hermanos, del punto A al punto B, antes de comer había una necesidad de lavarse los pies. Había, hermanos, esta necesidad, pero no era algo que cualquier persona podía hacer. Era una tarea de los esclavos. Era una tarea de los siervos. Era, hermanos, una labor la labor, se puede decir, de más baja clase. Incluso si un judío tenía un siervo que también era judío, solamente por ser judío no le permitía lavar los pies. Tú no eres judío, tú no te vas a rebajar tanto. Agarraban un esclavo gentil y él lavaba los pies a sus señores. En esta ocasión, hermanos, el Señor está hablando, bendito sea el Señor aquí en su santa palabra. Y hermanos, estaba en la cena, ¿verdad? La cena del Señor, y estaba ahí sus discípulos y estaba Jesús. No piense usted que se sentaban a la mesa y los pies quedan abajo. Esas plataformas eran, hermanos, unas plataformas bajas donde prácticamente quedaban casi acostados, como reclinados. Con un codo, hermanos, estaban así acostados y con el otro comían, y los pies sucios de todos los discípulos casi le quedaban en la cara del otro. Y así comían. Ellos se dieron cuenta que había la necesidad de que alguien lavara los pies. Y aquí, hermanos, tenemos las dos mentalidades. Dos mentes, hermanos, distintas. Una, Jesús. Jesús, hermanos, vemos en el versículo 1 que él, hermanos, sabiendo, dice que su hora ya estaba llegando, porque iba a subir a Dios, porque de Dios había salido. Fíjense, hermanos, que esto es importante porque el Señor, que conoce todas las cosas, Él sabía que ya muy pronto su hora había llegado y que iba a ser nuevamente glorificado para tener esa gloria, para ir a los cielos y, hermanos, olvidarse de toda su tarea de este mundo y reinar nuevamente como lo que es un rey poderoso y celestial y sentarse en su hermoso trono. También, hermanos, sabía que su hora había llegado y sabía todo lo que le iba a acontecer, todo el sufrimiento que iba hermanos, a tener en esos momentos. Pero al Señor Jesús eso no lo distrae de su, hermanos, enseñanza que quiere dar a sus discípulos. No lo distrae, Él no está preocupado. Ahorita no me hablen, ustedes ni siquiera saben lo que me va a acontecer mañana. Los discípulos no tenían ni idea, hermanos, que al otro día iban a ver a Jesús ahí crucificado. No tenían ni idea. La otra mente es que sus discípulos, ¿ustedes saben qué estaban pensando? En San Lucas 22 dice que ellos estaban peleando. Estaban discutiendo ellos sentían que después de ese momento, a los pocos días, al poco tiempo, se iban a manifestar el reino de Dios. Yo me quiero sentar al lado derecho, yo me quiero sentar al lado izquierdo. ¿Quién sería el mayor? Estaban pensando quién tenía más honor entre ellos. Estaban ellos pensando cuál sería, hermanos, el más grande, el de mejor honor. Y Jesús conoce sus corazones y sus pensamientos. Y dice la palabra de Dios que terminada la cena, Jesús se pone de pie.